Hola, muy buenos días a todos. En el nombre del comité organizador de ExpoPyme 2020, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia Análisis Práctico de Estados Financieros, tema que forma parte del programa de formación empresarial. Me presento, mi nombre es Pilar Sánchez, soy coordinadora del área voluntarios de la Cámara y el día de hoy tengo el gusto de fungir como moderadora de la sesión. Los invitamos a formular sus preguntas por medio del chat que se encuentra en su pantalla. Antes de cederle la palabra a nuestro conferencista, me permito leer su breve semblanza. Norberto González Mireles, licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el TEC de Monterrey y máster en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es socio director de la firma Buró de Contraloría, empresa dedicada a la contabilidad y administración de empresas. Además, socio fundador de Contralor.mx, empresa desarrolladora de software en línea para administración y operación de empresas. Fue vicepresidente de Tecnología e Innovación de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de Nuevo León y ganador del Premio a la Excelencia Profesional por la Federación de Colegios de Profesionistas del Estado. Ha colaborado como invitado en diversos artículos en revistas como Transforma, Vida Empresarial, Segmento y en la sección de negocios El Norte. Adelante, Norberto. Bienvenido. Buen día, gracias por la presentación. Gracias al comité organizador por haberme invitado a esta nueva misión 2020 en su nueva modalidad de la ExpoPyme 2020. Muchas gracias por la invitación, pues a platicar con todos ustedes de lo práctico y útil que pueden ser los estados financieros en su empresa, ¿no? El día de hoy les voy a platicar todo lo que hago en mi oficina por un ratito y quiero empezar por platicarles un poquito a qué me dedico yo. Esto lo hice en algún momento, esta dinámica la hice con un pequeño video cuando uno de mis hijos me preguntó, y como me imagino que los hijos de todo mundo, en algún punto me preguntó, bueno, papá, ¿tú qué haces, no? ¿A qué te dedicas? Entonces yo le puse un video, es el video que les voy a pasar en este momento, como para explicar un poquito las dinámicas que llevo yo en el día a día. Pongan mucha atención al video porque al final les voy a hacer algunas preguntas. 150 sensors monitor car and driver performance around every corner. These sensors track vital stats like engine performance, tire health, brake wear, and driver biometrics. In one lap, they will collect and transmit 2 gigabytes of data. In a single race, a staggering 3 terabytes. SAP HANA enables McLaren's existing systems to process this data 14,000 times faster than before. Analysis that previously took almost a week to process can be completed in the span of a pit stop. McLaren Mission Control, engineers and experts analyze race data and work to maximize performance for the car and the driver. They make critical decisions at every turn, through every lap, every heartbeat. Strategies evolve as the race progresses, and powerful predictions help light the path to the podium. SAP HANA supports this high-pressure environment. Now McLaren can compare 10 years of historical data against the real-time race feed in every calculation. This enables the team to make more confident predictions and help guide their drivers on the track. Confident predictions mean faster, more informed decisions, and informed decisions win races. SAP HANA, Cloud, and Mobility have no capacity limits. Critical tools and information are accessible anywhere with real-time processing at record speeds. That's why SAP is being implemented across the McLaren Group. It's a partnership driven by exceptional data analysis, both on and off the track.
Como podemos ver, este tipo de coches tienen 150, más de 150 sensores en todo el coche y recolectan muchísima información, toneladas, dice ahí, de terabytes de información, de un montón de cosas, de temperaturas, de gasolinas, de velocidad, de vibraciones, todo se recolecta en una base de datos y toda esta información se puede utilizar para proveerle información al piloto todo el tiempo en su tablero y que el piloto tome mejores decisiones. Y dice ahí, mejores decisiones llevan a los pilotos a tener mejor desempeño, igual que el coche, un mejor desempeño, y tener mejores desempeños implica ganar las carreras. Toda esta colección de información prácticamente es algo que hacemos todo el tiempo, en este caso con los coches. Imaginen ustedes un coche, es más, imaginen el coche suyo, que ni siquiera es un coche de competencia, sin el tablero del coche, sin el tablero que tienen ahí enfrente de donde está el volante, sin todos esos indicadores. ¿Qué potencialmente podría pasar con ese coche? Pues ese coche en algún punto no se van a dar cuenta, pues se va a quedar tirado, no va a trabajar bien, se va a descomponer, se va a quedar por ahí y al final pues ya no va a funcionar. Pues así básicamente eso es lo que pasa un poco con las empresas, ¿no? Este soy yo. Cuando alguien me pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Yo soy el tipo que está ahí atrás revisando toda esta información, todos estos datos que generan, en este caso, no precisamente los coches, sino las empresas y los negocios con los que yo tengo relación. Todo el tiempo estamos analizando esta información. Sin embargo, esta información pues, no son de coches, son de empresas. Eso es exactamente lo mismo que pasa en la vida real. Exactamente la misma función y responsabilidad que tiene el tablero del coche sobre el piloto del coche es exactamente la misma función y responsabilidad que tienen los estados financieros con los directores y los dueños de las empresas. Exactamente lo mismo, y de ahí viene la definición, y ahí es donde vienen las preguntas. Exactamente la misma función y responsabilidad, cuidado, la función y responsabilidad que tiene el tablero del coche con los pilotos del coche es exactamente la misma función que tienen los estados financieros con los directores y los dueños de las empresas. A este punto me imagino que ya tienen ustedes en su cabeza una definición de lo que son los estados financieros. Al final, olvídense la definición del libro, olvídense de esas definiciones que dicen, dícese de aquel formato por el cual, olviden la definición. ¿Qué son los estados financieros? Realmente los estados financieros es toda esta colección de información que tenemos en un tablero o en alguna parte que nos dice exactamente qué es lo que está pasando con el negocio en términos monetarios o en términos económicos o en términos financieros. Eso es realmente lo que es un estado financiero. Ahorita ya con el ejemplo me imagino que les queda más claro. Olviden la definición que tenían en su cabeza o olviden la definición del libro. Ahora, si ya sabemos qué son, que es todos estos tableros, ya se imaginan para quién son. Los estados financieros no son para el SAT. Los estados financieros no son para los bancos. Los estados financieros fueron creados para proveerle información a los pilotos de las empresas. ¿Quiénes son los pilotos de las empresas? Pues me imagino que ya más o menos te imaginas. Un piloto de una empresa, pues es la persona que puede tomar la decisión de girar a la derecha o girar a la izquierda o frenar o acelerar. ¿Quién es el piloto en el coche? El que le sube el precio a las cosas, el que le baja el precio, el que recorta gente, el que contrata gente, el que toma la decisión de expandirse a otros territorios o el que decide hacer a lo mejor otro producto o otro servicio. Esos son realmente los pilotos de los coches. A veces les llamamos dueños, a veces les llamamos director, a veces ahora últimamente les llaman CEO, a veces les llaman gerente general, les llaman de muchas formas. Hay otras personas que le dicen el mero mero, el patrón, qué sé yo. Hay muchas maneras de llamarle al piloto de la empresa. Los socios a veces son los que se involucran también en estas decisiones, a veces no. Pero esas son realmente las personas a las que les debemos los estados financieros. No al SAT, no al Infonavit o al IMSS. A ellos en teoría se les tiene que entregar, pero no son para ellos. No fueron concebidos para las personas que están afuera y no toman decisiones. Ahora, si lo necesitan, pues obviamente se los vamos a tener que facilitar, porque en teoría los pilotos siempre lo tienen, que eso es donde viene aquí el caos de pronto, ¿no? En teoría los estados financieros son algo básico que tienen todas las empresas, porque todas las empresas tienen piloto y todas las empresas tienen tablero. Esa es la idea que todos tenemos de una compañía, de toda una empresa. En teoría todo el tiempo tiene sus estados financieros en la mano. Y ojo, sus estados financieros con información real en este momento, no con información que no es real y de hace 3 meses o de 4 meses. Esa es la teoría, ¿no? Ahora, ¿para qué se usan? Me imagino que ya se dieron cuenta que no se usan para pagar impuestos.
Los estados financieros se producen para darle la información financiera al piloto del coche y que tome decisiones de alguna manera, que juzgue primero qué es lo que está pasando con la compañía, qué se ve bien y qué se ve mal, que juzgue lo que está bien y lo que está mal y tome decisiones al respecto. Esto obviamente va a provocar, como decía en el video, va a provocar que el director, en este caso el piloto, tenga un mejor desempeño y su compañía tenga un mejor desempeño, a pesar de que no, los estados financieros no provocan en sí mismos nada, proveen más bien la información para provocar cosas, para provocar un buen juicio, para provocar una buena conclusión de lo que está pasando con la empresa y entonces el director, el piloto, pueda tomar decisiones acertadas, o como dicen por ahí, no hay decisiones buenas ni malas, sino decisiones que dan un buen resultado o decisiones que dan un mal resultado, pero al fin tomar decisiones basadas en un montón de información que, cuidado, debe ser veraz y deben ser oportunos. De otra manera, los estados financieros pues pierden su esencia. Si un estado financiero no es veraz y oportuno, pues al final no va a servir para lo que se necesita, que es para tomar un buen juicio, para sacar una buena conclusión y tomar una buena decisión. Eso realmente los estados financieros. Y los estados financieros pueden ser muy prácticos, muy útiles, tan prácticos y tan útiles que prácticamente son el idioma de los negocios. Hoy por hoy, una persona que no entiende un estado financiero, no entiende de negocios, así de simple. Si tú, que nos estás escuchando, no has tomado a lo mejor algún curso, alguna conferencia como esta, alguna revista, no has leído sobre estados financieros o no los tienes en tu mano al final, entonces eres un emprendedor muy avanzado, pero al final no eres un empresario, porque los empresarios prácticamente leen y se comunican en términos en este caso, de los estados financieros o lo que vienen, los indicadores que vienen en un estado financiero. Alguien dice, bueno, vamos a echarnos un café y vamos a hablar de negocios. Es imposible que te tomes un café a hablar de negocios y no termines hablando de alguna manera de un pedazo de algún estado financiero. Entonces son muy importantes los estados financieros por las razones que les acabo de platicar. Ahora, ¿cuántos estados financieros hay básicos? Existen 2 o 3. Y esos son los que voy a platicar. Hoy les quiero platicar de los estados financieros básicos en sus términos generales o en sus términos, en su estructura, para ver qué información nos da cada uno. Y al final vamos a ver cómo le podemos sacar más jugo a todos estos estados financieros. Entonces los vamos a ver uno por uno para ver cómo le podemos sacar jugo. Y luego al final vamos a ver cómo le podemos sacar más jugo a todos estos estados financieros. Entonces vamos a verlo uno por uno primero. El primer estado financiero que les voy a platicar hoy es el estado financiero más simple que hay, es el estado financiero más útil que hay, pero es el estado financiero que menos van a ver en la calle o menos se lo van a topar en la calle por varias razones. Las razones que yo entiendo son porque no es un estado financiero obligatorio, sin embargo, como les acabo de decir, es el estado financiero más útil y el estado financiero más simple que podemos. Y ojo, es el estado financiero que nos va a decir si la empresa vive o muere. El verdadero estado financiero que nos dice si la empresa vive o muere es este, y se llama flujo de dinero. El flujo de dinero es una cosa muy sencilla. Lo que queremos ver es cuál es el saldo en las cuentas bancarias, o en este caso con el efectivo que tenemos en caja, que últimamente se maneja muy poquito ya. El saldo en el saldo en las cuentas bancarias, el saldo en la caja fuerte, en el caso que tengan, se pone, si se fijan, en la parte de arriba como saldo inicial, todo junto. Acuérdense que los estados financieros se necesitan para tomar decisiones y para hacer juicios. Entonces, si lo hacemos por separado, por cada uno de los estados de cuenta bancarios, o cada uno de los lugares donde tenemos dinero, entonces se va a perder la funcionalidad de un estado financiero como este, que es el flujo de dinero. Entonces, todos los saldos de todas las cuentas bancarias van a mero arriba, por acá. Creo que sí, de este lado. Estoy bien, ¿verdad? Si estoy apuntando aquí, me imagino que están viendo el saldo inicial. Luego tenemos la parte de depósitos, que nosotros llamamos en el estado financiero entradas, que ahorita, si se fijan, ya las separamos en dos, entradas de operación y entradas de no operación, y ahorita se los explico. Y luego tenemos la suma, que son todos los depósitos, que aquí en el estado financiero se llaman entradas. Y luego tenemos los cheques y las transferencias, que aquí en el estado financiero llamamos salidas. Las salidas de dinero, las entradas de dinero y al final el saldo de dinero. Fíjense muy bien, como el saldo de dinero al final, el saldo de enero es el saldo inicial de febrero. El saldo final de febrero es el saldo inicial de marzo. Si se fijan, está conectado. Exactamente con el dinero que terminamos un mes, es exactamente el dinero con el que iniciamos el siguiente mes. Y si no es exactamente el dinero con el que hay mano negra por ahí, no puede ser que el día 31 de un mes tengamos un dinero y el día primero del siguiente mes tengamos algo diferente. No debe haber ahí algún error. Entonces, si se fijan,
Esa es una de las ventajas. Y otra ventaja es que también lo podemos proyectar hacia el futuro o presupuestar hacia el futuro basados en los depósitos que creemos que van a entrar y los cheques y las transferencias que creemos que van a salir. Entonces también podemos hacer un presupuesto, que le llaman, una programación y presupuestos con estos formatos para ver en qué punto, lo más importante, en qué punto vamos a terminar con saldo cero. Obviamente en estos formatos, en un saldo, en un flujo de dinero, en un estado financiero que se llama flujo de dinero, jamás vamos a tener saldos de dinero negativos. No puede salir más dinero del que ya teníamos. Y obviamente el dinero que teníamos, lo teníamos en saldo inicial y lo teníamos en depósitos. Ese es básicamente un flujo de dinero. Es súper útil porque aquí podemos ver inclusive con lo que les platicaba, que son las entradas de operación o depósitos de operación, pues lo que tiene que ver con las ventas, por ejemplo, o con lo que normalmente entra dinero, que es parte de nuestra operación o de la naturaleza de nuestra empresa. Las salidas, igual, las de operación y las de no operación, son los cheques y las transferencias. Los de operación, los que tienen que ver con la operación, digamos, tradicional o de naturaleza de mi negocio, que es la nómina, los costos de los proveedores, los costos variables, los costos fijos, la renta, la luz, etcétera, los impuestos, cosas que son de operación. Los de no operación, no, obviamente como su nombre lo indica, no son de operación, no son recurrentes y parte de la naturaleza, es de la naturaleza de la empresa. Es decir, préstamos o pago de préstamos, ingresos inclusive por préstamos, aportaciones de capital, pago de dividendos, esas cosas no son de operación, entonces al final no las debemos considerar la parte de operación. Lo queremos dividir así en el flujo de dinero, porque queremos hacer un buen juicio para lo que sirve un estado financiero, queremos hacer un buen juicio de qué está pasando con el dinero en mi empresa. Entonces quiero saber por dónde está entrando dinero y por dónde está saliendo el dinero y por qué conceptos. Entonces hay otro nivel de detalle de este estado financiero, que es donde ya los detalles de operación, que son estos de acá, o de estos de acá, los detalles de operación ya los podemos dividir o los podemos desmenuzar en qué tipos de entradas de operación tenemos y qué tipos de entradas de no operación tenemos, igual que en las salidas. Las salidas tenemos entradas de operación, qué tipos de entradas de operación. Entradas de operación por nómina, por inventarios, o salidas de operación más bien, por nóminas, por inventarios, por gastos, por costos fijos, por renta, por luz. Ya ustedes pueden hacer el detalle, digamos, que a ustedes más les convenga para fines del juicio que van a hacer. Igual los de no operación, ya le metemos un detallito. ¿Qué son las salidas de no operación? Pues a lo mejor la adquisición de activo fijo, el pago de dividendos, a lo mejor el pago de alguna deuda, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que no van dentro de la operación natural o tradicional de la empresa, los metemos ahí y entonces empezamos a hacer o empezamos a sacar un poquito, a desmenuzar los números y ver por dónde entra el dinero y por dónde sale el dinero en esta empresa y cuánto dinero quedó. Entonces lo normal al final es qué quiero ver. Aquí está el estado financiero, aquí está cómo está desglosado y la gran pregunta siempre es, bueno, ¿y qué le debo de ver en este caso al flujo de dinero, Norberto? Lo primero que normalmente notamos en un flujo de dinero es el saldo con el que vamos cerrando cada mes, si se va haciendo más grande, si se va haciendo más chico, si está muy cercano a cero. Cuidado, un saldo cercano a cero es prácticamente la quiebra de la compañía, porque se queda prácticamente sin sangre. Ahí es donde estriba el slide que les puse ahí de la sangre. El saldo de la compañía, el saldo en todas sus cuentas bancarias y en el efectivo, es prácticamente la sangre de supervivencia de la compañía. Cuando una empresa se queda sin dinero, es prácticamente la quiebra. Hay otro estado financiero que habla de la quiebra técnica, que es cuando las deudas y los activos o las propiedades son iguales. Esa es la quiebra técnica. Esta es realmente la quiebra operacional. La quiebra operacional es cuando ustedes pasan, y seguramente les ha pasado, pasan enfrente de una empresa y las ven cerrada, lo más probable es que se quedaron sin saldo. Más que las deudas eran iguales al patrimonio o los pasivos eran iguales a los activos, que eso tiene que ver más bien con otro estado financiero, no cierran por eso. De hecho, hay empresas que están quebradas, y seguramente ustedes conocen alguna, que sus pasivos y sus activos son iguales, pues siguen operando porque siguen teniendo saldo de operación, todavía tienen sangre para seguir viviendo. Entonces, un saldo cercano a cero es prácticamente la supervivencia de la empresa cercana a cero o la muerte de la empresa cercana a cero. Y es lo que primero vamos a notar en un flujo de dinero, los movimientos del saldo de dinero. Ahora, ¿de dónde o cuáles son las razones por las que sube y baja el saldo? Entonces ahí es donde empezamos a ver los otros conceptos. A ver, es un crecimiento de saldo
por entradas de operación o por salidas de operación. Aquí hay que empezarlo a ver dónde están las salidas, dónde están las entradas y si son las entradas las que están provocando un incremento o un decremento o son las salidas las que están provocando un incremento o decremento del saldo. ¿Qué son realmente? Y ya cuando nos damos cuenta de cuáles son las entradas y las salidas que están o por qué están provocando un crecimiento o un decrecimiento del saldo, ahí es donde nos sirve la división de si las entradas son las entradas de operación o las de no operación las que están provocando esto. O si son las salidas, pues ¿cuáles son los tipos de salidas que están provocando esto? ¿Están provocando las salidas de operación el problema o están provocando las salidas de no operación el problema? Y cuidado, hay muchas empresas que yo conozco que en las salidas de no operación a lo mejor están los gastos personales, cuidado, los gastos personales de los dueños. O sea, a lo mejor eso potencialmente puede estar provocando un problema en el saldo, que es lo que andamos buscando. Y si se fijan, estos es un poquito los datos que nos da el flujo de dinero. Es muy importante que lo tengan todo el tiempo y como platicábamos hace rato, que sea veraz el flujo de dinero y que sea oportuno. Al rato vamos a platicar un poquito más a fondo de qué es veraz y qué es oportuno, pero me imagino que ya están muy conscientes de eso. Veraz es que estos números coincidan con los estados de cuenta bancarios o con los registros de la empresa. Y oportuno es, pues esto lo necesitamos pronto, lo necesitamos hoy, lo necesitamos para ayer, o sea, al corte de ayer o al corte de hoy. No lo necesitamos al corte del mes pasado, al corte del semestre pasado, al corte del trimestre del año pasado. Lo necesitamos oportuno, que es hoy. Ahora, el saldo de dinero, que es lo que les decía, es el saldo de supervivencia. ¿Qué realmente es? Y esto es un consejo que les tengo que dar muy, muy personal. Cuidado con el saldo de dinero. El saldo de dinero sí es la sangre de la empresa. De ahí que podamos saber si la empresa quiebra o no. Ahí está realmente la supervivencia de la compañía. Es capital de trabajo. Es decir, es parte de los equipos como la máquina que tienes para producir o una computadora o los ventiladores o los climas o los escritorios. La sangre de la compañía es un equipo, es una herramienta. Cuídenla mucho porque tener poquito de esta herramienta implica la quiebra del negocio. Y otra cosa bien importante, en la medida que ustedes cuiden el saldo y manejen bien su flujo de dinero, en esa medida van a tener ustedes de alguna forma, y lo he visto funcionar muchas veces en la calle, en la vida real, hay un poder psicológico tremendo para los directores o para los pilotos de las compañías. Cuando traes suficiente sangre en las cuentas bancarias, te queda en tu cabeza mucha capacidad para hacer un montón de cosas. La cabeza, normalmente la gente que trae muy poquito saldo, muy poquita sangre, normalmente el CPU y el RAM que tienen en su cerebro está trabajando para conseguir esa sangre para poder sobrevivir. Y entonces ya no tienes capacidad para pensar qué sigue, qué nuevo negocio sigue, qué nuevo producto sigue, a qué persona vas a correr, a qué persona vas a contratar, qué nuevo proveedor estás buscando, nuevos clientes que estabas buscando, nuevos horizontes. Para eso necesitas un poder psicológico. Y cuando estás pensando nada más en tu saldo, cuando nada más estás pensando que tienes muy poquito saldo y que prácticamente estás cerca de morir, entonces es cuando pierdes ese poder psicológico. Entonces es muy importante siempre mantener ciertos niveles mínimos, que al rato vamos a platicar de eso, ciertos niveles mínimos de saldo en las cuentas bancarias para poder tener este poder psicológico que les platico. Cuidado con el saldo. El saldo no es un colchón. Jamás vayan a ver el saldo que tienen en las cuentas bancarias como algo que está ahí inerte, como algo que está ahí nada más y que no se mueve. Lo que necesitamos es precisamente ese saldo para poder sobrevivir. Jamás vamos a tener un colchón de sangre en nuestro cuerpo. Tenemos la sangre suficiente para poder vivir. Entonces ustedes deben de tener por lo menos cierto nivel de sangre para poder seguir operando. Y no es un colchón porque lo necesitan ahí para trabajar. Otra cosa, nunca vayan a ver el saldo de dinero como una ganancia. No sé por qué pasa mucho en el mundo real que la gente va y ve el saldo y ve que está creciendo el saldo o tienen suficiente saldo o un saldo que a veces no han tenido, hace mucho que no tienen. Entonces empiezan a ver un saldo un poquito más alto, entonces dicen, me lo voy a llevar a mi casa. Sin calcular realmente las ganancias, que es lo que vamos a ver ahorita en otro estado financiero. Sin calcular las ganancias, le retiran saldo a la compañía sin pensar que es la supervivencia o que necesitan ese saldo para operar. Entonces se los llevan. El saldo de dinero no son ganancias y el saldo de dinero no es de los dueños, no es de los socios. El saldo de dinero es de la empresa. El saldo de dinero es un equipo que tiene la empresa para trabajar. Igual que las computadoras, igual que los escritorios, igual que una máquina. Ustedes no agarran la máquina, se la llevan para su casa y al rato la regresan. Espero que no hagan eso. Espero que no agarren las computadoras, se las lleven a la casa y luego las regresen al negocio.
Entonces tampoco deberían de llevarse el saldo y de pronto regresárselo, porque el saldo lo necesitan las empresas, los empleados en las empresas para trabajar. Entonces nunca jamás agarren el saldo y se los lleven para ninguna parte, porque ni es del dueño el saldo, ni son ganancias estrictamente hablando, porque todavía no las calculamos, y no son un colchón. Tengan mucho cuidado con eso. Esto, nos vamos a dar cuenta de esto en el estado financiero que se llama flujo de dinero. Otro estado financiero. El estado financiero que nos dice si realmente ganamos o no. Este sí, estado financiero, este sí nos va a decir si ganamos o no ganamos dinero. El flujo de dinero no lo dice. El flujo de dinero simplemente dice cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y cuánto tenemos en el sangre o cuánto tenemos en el saldo de las cuentas bancarias. Pero nada de eso, del flujo de dinero, habla del cuánto ganamos en un periodo. Nunca jamás nos va a decir el flujo de dinero cuánto es la ganancia. Ni traten de calcularlo con un flujo de dinero porque se van a equivocar. Entonces, primero hagan esto que se llama el estado de resultados. El estado de resultados sí calcula realmente la ganancia. La cosa es, cuidado cómo lo calculan, porque luego hay personas que creen que un estado de resultados, que en este caso es un estado de pérdidas o ganancias, el estado de resultados se calcula el dinero que entró menos el dinero que salió. Y de ahí no se puede calcular una ganancia, porque no necesariamente el dinero que entró son las ventas y no necesariamente el dinero que salió son los costos en los que incurrió la compañía para trabajar. Entonces lo que queda, el saldo que queda, pues no necesariamente es una ganancia. Tengan mucho cuidado con eso. Cuando tienes esta cultura de ver cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, te faltan muchas cosas que necesitas, porque en el estado de resultados sí se contemplan. Te faltan ver, por ejemplo, cuánto de lo que está ingresando te falta por cobrar, o cuánto de lo que está saliendo te falta por pagar, cuántos impuestos te faltan por pagar, o cuántos costos ya debes, son deudas, tanto deudas que debes tú a tus proveedores como deudas que te deben a ti. Entonces falta todo eso. ¿Dónde lo podemos? Los impuestos inclusive. ¿Dónde podemos calcular eso? Lo podemos calcular en el estado de resultados con los conceptos correctos. ¿Qué son las ventas en un estado de resultado? Todo lo que se facturó o todo lo que le emitimos una nota de venta. No tiene nada que ver con el flujo o la cobranza. Obviamente al estado de resultados no le interesa saber cuánto de todas estas ventas se cobraron. Eso es muy importante. Y los costos, ¿qué son los costos? De todos los gastos y los costos en los que tuvimos que incurrir para operar la compañía. Esto es muy importante, independientemente si los pagamos o no, porque al estado de resultados no le interesa saber si pagaste o no pagaste esos costos. Eso es un tema del flujo de dinero. El estado de resultados quiere saber cuántos fueron los costos, nada más, y cuántos fueron las ventas, nada más. No quiero saber cuántas ventas se cobraron ni cuántos costos se pagaron, porque eso tiene que ver con el flujo. Entonces, todas las ventas van en el estado de resultados. Es decir, toda la facturación o todas las notas de venta que hice, independientemente que cobré. Y de los costos igual, todos los consumos de materiales, en el caso que vendas productos, o todos los gastos que tuviste en la compañía, los gastos fijos o los gastos corrientes, independientemente si los pagaste o no. Incurriste en ese gasto, tiene que aparecer en el estado de resultados. Entonces, la matemática es bien sencilla. Ventas menos los costos y los gastos, independientemente que se hayan cobrado o se hayan pagado, te genera una ganancia o una pérdida. Esta es la verdadera ganancia o pérdida que muestra el estado de resultados. Y cuidado con aquel que está pensando, mira, aquí dice ganancia. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Otra vez, cuando las personas preguntan, ¿esa ganancia dónde está? Yo no la veo en el flujo de dinero. Pues es que son estados financieros independientes. El estado financiero, el flujo de dinero, sí te dice cuánto saldo hay en las cuentas bancarias, y el estado de resultados no habla de saldo, solo habla de cuánto ganaste en el periodo o perdiste en un periodo. Pero no te habla de que ese saldo, que esa ganancia esté en el saldo de las cuentas bancarias. ¿Por qué? Porque ni todo de lo que está vendido está cobrado, ni todo lo que está en la parte de costos está realmente pagado. Está reconocido, le llamamos así los financieros, se reconoce la venta y se reconoce el costo independientemente de si está pagado o cobrado. Entonces reconocemos una ganancia independientemente que esté cobrada o no, o reconocemos una pérdida independientemente que esté pagada o no. ¿Estamos de acuerdo? Este es el estado de resultados. Ahí es donde lo podemos ver, las ganancias o las pérdidas de la compañía o el cálculo. Ahora no se ve de esta manera horizontal, se ve de una manera vertical, donde se ponen hasta más arriba las ventas y luego los desgloses de costos. Nosotros lo llamamos como capas o desgloses de todos los costos. Entonces, yo en lo personal, Norberto, yo desgloso normalmente los estados de resultados en esta parte de costos en dos capas. Los costos variables y los costos fijos. ¿Qué son los costos variables? Los que van directamente relacionados con las ventas, de tal forma que si no hay ventas no existen.
¿Cuáles son los costos variables que no existen si no hay ventas? El producto. Acuérdense que el producto, mientras no salga de tu almacén, es una inversión. Entonces, hasta que sale del almacén vendido, entonces es un costo variable. Otro costo variable, las comisiones sobre los vendedores, los fletes sobre ventas, cualquier cosa que tenga que ver con una venta, eso lo vamos a poner en los costos variables. De tal manera que cuando no hay ventas, no hay costos variables. ¿Qué son los costos fijos? Los costos fijos, esos son fijos no por el monto, y cuidado, son fijos no por el monto, son fijos porque siempre los vas a tener que pagar. Siempre vas a tener que pagar la renta, la luz, la nómina, el seguro social, todos esos son los fijos. La mercadotecnia, la publicidad, eso vendas o no vendas, la tienes que pagar. Entonces, las cosas que como quiera tienes que pagar son fijos, costos fijos. Las cosas que si no existen las ventas, no existen los costos, se llaman costos variables. Y así es como yo los separo normalmente en mis estados de resultados para poder diferenciar qué es lo que sí tiene que ver con mis ventas y están provocados por mis ventas y qué es lo que de plano es el costo operativo. Son costos fijos que como quiera tengo que incurrir en ellos independientemente que venda o no. Por eso los separo en estas dos grandes capas primero. Además, aparte de los costos fijos, hay otro tipo de costos. Por ejemplo, los costos que tienen que ver con intereses, que no necesariamente son costos operativos de la compañía, lo que tiene que ver con impuestos, lo que tiene que ver con PTU, que también son parte del estado de resultados, pero van abajo en otra capa diferente. Entonces, así como ven aquí el estado de resultados, esa es prácticamente la estructura del estado de resultados. Ventas, una capa de costos, otra capa de costos, otra capa de costos. Hasta que llegas a la utilidad. Igual, cada vez que le quitas una capa de costos a las ventas, le vamos llamando utilidad, pero una utilidad diferente. Por ejemplo, cuando a la venta le quitamos los costos variables, pues se llama costo, en este caso, a las ventas le quitas el costo, se llama margen de utilidad, margen o utilidad bruta. Cuando a la margen de utilidad bruta ya le quitas los fijos, ya se llama utilidad de operación. Entonces, todos estos nombres pueden variar de un formato a otro. La estructura va a ser exactamente igual, el formato va a ser exactamente igual y los criterios que vamos a utilizar para formular el estado de resultados son exactamente igual. Lo único que va a cambiar se van los nombres o las capas, que en este caso son las que necesita el director para poder hacer un buen análisis, un buen juicio de lo que está pasando con las ventas y los costos y las ganancias de la compañía. No se vayan a clavar mucho con mi formato porque es un formato muy particular. Su formato debe ser un formato que sea útil para ustedes, con el que ustedes se sientan cómodos y puedan hacer un mejor juicio o una mejor evaluación de lo que está pasando con ventas, costos y utilidades en su compañía, en su estado de resultados. Si se fijan, son utilidades, al final, o pérdidas, cuidado, pérdidas, cuidado. Ahí es donde va a estribar ahora cuántos detalles la vamos a poner. Vamos a desglosarlo, le vamos a dar como un clic para que abra y nos abre mucho más detalles. Nos puede abrir un montón de detalles en ventas, un montón de detalles en costos variables, un montón de detalles en costos fijos. Hay gente que divide los costos fijos en costos operativos, costos de ventas, costos administrativos o le pone gastos, la palabra gastos, que cuidado con eso. Gastos y costos es una cosa muy similar. A veces utilizamos la palabra costo para hablar de lo que está directamente relacionado con la venta y gasto a lo que no está relacionado con la venta. Sin embargo, es una palabra muy equivalente. Yo aquí les propongo que le llamen costos variables y costos fijos y luego hagan las separaciones que ustedes necesiten para fines igual, de tener una mejor conclusión y un mejor juicio de lo que está pasando con su operación. Y al final, si se fijan, pues llegas a la utilidad de operación o a la pérdida de operación para después ya quitarle cosas que no tienen que ver con la operación. ¿Qué no tiene que ver con la operación? Los intereses, las cosas extraordinarias, los impuestos, etcétera, etcétera. Eso ya se pone abajo para llegar, digamos, a la utilidad neta, que es la última utilidad, o la utilidad que prácticamente, en teoría, ya tendrían los socios derechos a retirar. Cuidado con ese concepto. La utilidad que retiran los socios se llama dividendo. En el momento que los socios toman la decisión de retirar parte de estas utilidades, que normalmente no son las del mes, son utilidades que ya vienen generándose en meses anteriores o en años anteriores, entonces se van acumulando todas estas utilidades que ellos tienen derecho a retirar. Entonces, cuando toman la decisión de retirar las utilidades acumuladas, se le llama dividendo. Entonces, para que tenga la diferencia usted entre qué es una utilidad y qué es un dividendo. Pero al final son estas utilidades netas, que es la última utilidad que tenemos hasta abajo del estado de resultados. Y ya el detalle es el que usted decía poner. Cuidado con el concepto de costo de la mercancía vendida. El costo de la mercancía vendida, ya se los comenté, tiene que ver con el costo del producto. En el caso que vendas productos, no en el caso de los servicios, pero en el caso que vendas productos, los productos tienen un costo hasta que salen del almacén. El valor que tienen en el almacén cuando salen, ese es el costo de lo vendido.
Mientras están en el almacén, no pasan por el estado de resultados, se quedan en otro estado financiero que se llama el balance, en la parte de inversiones, en la parte de activos, ahí se queda guardado el inventario hasta que sale. Cuando sale del inventario, aparece en el estado de resultados como un costo variable, en este caso como un costo de lo vendido. Hasta entonces, antes no es un costo, ¿ok? Y las depreciaciones, cuidado con el concepto de depreciaciones. Depreciaciones son todas las inversiones en equipo que al final no podemos reflejar en el estado de resultados porque no son gastos. Cuando usted invierte en un equipo que al final va a tener un uso y va a generar beneficios a la compañía durante un periodo prolongado de tiempo, entonces no se puede meter al estado de resultados porque no es un costo o no es un gasto. Entonces, como no es un costo, es una inversión, las inversiones se reflejan poco a poco en la medida de teoría que tienen vida útil en la compañía, poco a poco se van reflejando en el estado de resultados y le llamamos depreciaciones. Eso es lo que van a ver también en el estado de resultados. Depreciaciones, que es una parte muy chiquitita de las inversiones en equipos que han hecho, y cuidado con el costo de lo vendido, que es el inventario o el valor de los productos que estás vendiendo, pero que están saliendo del almacén. Nada más esos que están saliendo del almacén. Eso es básicamente. ¿Qué andamos buscando en el estado de resultados? Ganancias. Eso es lo que estamos buscando. Estamos buscando que se generen ganancias. ¿Y por qué genere muchas ganancias o por qué genere poquitas ganancias? Generé muchas ganancias por las ventas, porque creció las ventas, porque disminuyeron las ventas o porque disminuí los costos. ¿Cuáles costos? ¿Los costos variables o los costos fijos? ¿En qué tipo de costos? ¿Disminuir los costos en costos variables por fletes o disminuir por comisiones o realmente disminuir el costo del producto? Y en fijos igual. ¿Por qué disminuir los costos? ¿Por qué crecieron los costos? Los costos en general, los fijos, pues tienen un montón, están divididos en un montón de partes. ¿Cuáles de esas partes fueron las que se movieron? ¿Y cuáles fueron las que impactaron en la utilidad? Ahí es donde estriba el análisis. ¿Qué es realmente lo que está provocando la pérdida o la ganancia de la empresa? Inclusive en el tiempo, que ahorita vamos a ver un poquito más de ese detalle. En el tiempo, ¿qué pasó? ¿Se movieron las ventas o se movieron los costos? Ahora, si se movieron las ventas, ¿qué ventas? Si se movieron los costos, ¿qué costos? ¿Cuáles fueron los tipos de costos que se movieron? ¿Los variables o los fijos? ¿Y qué tipo de fijos? Si se movieron los fijos. ¿Qué tipo de variables se movieron los variables? Y entonces podemos juzgar o concluir realmente cómo llegamos a esa utilidad. Eso es lo que estamos buscando de un estado de resultados. Si ganamos o perdemos y por qué conceptos. ¿Vamos bien? Ahora, el otro estado financiero, el tercer estado financiero, que en este caso es el balance general. El balance general no es más que una foto en un tiempo, en un momento determinado de la empresa, una foto de lo que tiene en ese momento como propiedades la compañía y por el otro lado las deudas que tiene la compañía y el capital que tienen los socios o los derechos que tienen los socios sobre la compañía o sobre los activos de la compañía. Acuérdense que hay un principio muy importante que es el principio de identidad que independiza, en el caso de las compañías, independiza el patrimonio de la empresa del patrimonio de los socios. Y de hecho, legalmente, cuando existe una SA, una SRL o una persona moral, sí existe legalmente una independencia entre el patrimonio y la personalidad de la empresa y el patrimonio y la personalidad del socio. Entonces, en el balance general es donde se ve muy claramente cómo son independientes los activos, que en este caso son las propiedades y el patrimonio de la empresa, con el capital, que en este caso es de los socios. Entonces, ahí es donde vamos a ver en una foto dónde está el patrimonio de la empresa, dónde están las deudas de la empresa, que en este caso son obligaciones o derechos que tienen otras personas sobre la empresa, y obviamente los socios, el capital de los socios. Cuidado, es un solo formato, ¿ok? No es un acumulado de todo lo que ha pasado. En ese momento es una sola vista, en un solo formato, ahí es donde lo vamos a poder ver. Si algo, como en las fotografías, si algo pasa por atrás y entonces saco la fotografía, ya no va a salir en la foto, ¿no? Si de pronto compré un activo y lo vendí, le saco una foto, saco el balance general y ya no lo veo. Oye, ese activo que no está, pues no está porque ya entró y ya salió. Entonces ya entró y ya salió y donde sacamos la foto ya no existe. Entonces ese es un balance general, es una foto en ese momento, en una fecha determinada de qué activos, qué pasivos y qué capital. Y la fórmula es así. Así, el activo es exactamente igual al pasivo más el capital. ¿Qué es el activo? Las propiedades y el patrimonio que tiene la compañía. ¿Qué es el pasivo? Las deudas y las obligaciones de pago que tiene la compañía. Y el capital, que en este caso es todo el patrimonio que tienen los socios en la compañía. Y así es como se ve matemáticamente. Ya el formato, ustedes lo tienen que reconocer de esta manera. De su lado derecho, van a ver todo el patrimonio de los activos de la empresa y su suma, que ahí se van a dividir en un montón de partes. Se va a dividir en caja, bancos, inventarios, equipo,
cosas pagadas por adelantado, etcétera, etcétera, y va a haber una lista de cosas en el activo, y enfrente van a ver el pasivo, que en este caso son toda la lista de deudas con el banco, deudas con proveedores, deudas con los empleados, deudas con el gobierno, etcétera, etcétera, cosas que hay que pagar, que cuidado, ya está obligada la empresa a pagarlas, ya tiene reconocida esa deuda, sin embargo todavía no se paga, pero ya está reconocida en el pasivo. Entonces ahí se quedan y hacemos una lista. Y en el capital está el capital, tanto el capital que ha invertido los socios como el capital que han ganado los socios que todavía no retiran, que todavía sigue ahí. Entonces no porque no retiren sus dividendos, no porque no retiren todavía su utilidad acumulada, quiere decir que como no la han retirado, entonces ya no es de ellos, ¿no? Ellos siguen teniendo la propiedad de las utilidades acumuladas siempre que estén ahí, no las hayan retirado. Entonces eso lo vamos a ver en una lista, ahí en el capital, que nosotros le llamamos de capital contable. Y la suma al final, en el formato, la suma del pasivo más el capital les va a dar exactamente igual a la suma del activo. Así es como van a leer ustedes su balance general. Ahora, en la vida real van a ver una cosa más o menos similar a esta. Una lista de activos divididos en circulante, fijo e intangible, que es como las naturalezas del activo, y del otro lado van a ver el pasivo y el capital juntos, igual dividido por las naturalezas del pasivo y su lista, y la naturaleza del capital y su lista. Al final, si se fijan en la parte de abajo, aquí en la parte de abajo van a ver la suma, y la suma debe dar igual. El activo debe dar igual al pasivo más el capital. Si no da igual, obviamente hay un error. Siempre va a haber un error. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿qué queremos ver? Aquí está tu balance general. ¿Qué queremos ver? Primero vamos a tener que ver pues, el patrimonio y las propiedades que tiene la empresa, que eso lo vamos a ver en el activo. En el activo vamos a ver la lista. Por ejemplo, los usuarios, que en este caso son los bancos lo primero que quieren ver es, bueno, si no me paga, ¿a dónde voy a ir a cobrar, verdad? ¿Cómo les voy a cobrar? Les voy a cobrar con el activo circulante, les voy a cobrar con el activo fijo que tienen ahí, qué tipo de activos fijos tienen, qué patrimonio tienen. Entonces, para ver un poquito cuál es el patrimonio, las propiedades que tiene la compañía. Por el otro lado, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver la relación que existe entre qué tantos pasivos tiene la compañía en relación con el activo o en relación con el capital contable. ¿Es mucho el pasivo? Que en este caso es mucha la deuda en relación a las propiedades y el patrimonio, o es poquita las deudas en relación a las propiedades y el patrimonio. Eso es lo que andamos buscando. Si tenemos una relación muy grande, ¿qué quiere decir? Que de todos los activos y todas las propiedades que tiene la compañía, que son las de acá del activo, a lo mejor prácticamente la gran mayoría se deben a alguien. Entonces, los socios tienen un interés muy pequeño sobre el activo. En este caso, tienen una propiedad muy pequeña sobre el activo, sobre las propiedades, el patrimonio de la compañía. Eso es lo que leemos cuando leemos un balance general. Oye, ¿qué tanto interés, qué tanto patrimonio tienen los socios sobre los activos de la empresa? Acuérdense lo que platicábamos hace unos minutos. La personalidad es independiente, la personalidad de la empresa y la personalidad de los socios son independientes. Independientemente que haya un solo socio del 90%, hay una independencia inclusive legal en las personas morales, hay una independencia legal de tal manera que tenemos que leer el balance como todos estos capital contable es el derecho que tienen los socios sobre la compañía. A veces el derecho de los socios sobre la compañía es bien chiquitito y eso habla muy mal entonces de la situación financiera de la compañía. Cuando el capital contable es muy grande, quiere decir que los socios tienen muchos derechos sobre el activo de la compañía. Y están muy interesados, obviamente. Cuando el capital contable es muy chiquitito, quiere decir que a los socios ya no les interesa prácticamente la compañía, porque su interés ya se hizo muy chiquitito. O su patrimonio que tenían dentro de la compañía es muy chiquitito. O la relación que existe entre su patrimonio y el patrimonio de la compañía es bien chiquitito. Es mucho más grande, en este caso, el interés que tienen gente que no tiene nada que ver con la empresa, que en este caso son los acreedores, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos. Cuando leemos un balance general, lo que buscamos es esta relación, qué tanto pasivo hay en relación con el activo, o qué tanto capital contable en relación con el activo, y qué tipos de capital contable, qué tipos de pasivos son los que traes. ¿Son pasivos que se tienen que pagar muy rápido? ¿Son pasivos que ya tienes que pagar de inmediato? O a lo mejor son pasivos que tienes mucho tiempo para pagar, que normalmente en el balance aparecen como a corto plazo y a largo plazo. Pasivos a corto plazo, pasivos a largo plazo. Son cosas que voy a pagar en mucho tiempo, o a lo mejor son cosas que ya tengo que pagar, que a lo mejor tienen que ser exigibles rápidamente y a lo mejor la empresa tendría que pagar de inmediato. Entonces, también es otra cosa que andamos buscando en el balance. Son dos cuidados, son 2, 3 tips, que es lo que nosotros nos fijamos en el balance. ¿Qué queremos ver en el balance? La gente que analizamos el balance es lo primero que vamos a ver. Cuidado con eso. Ahora, ojo, ya repasamos los 3 estados financieros
más básicos que ustedes deberían de tener como directores o como pilotos de coches, como pilotos de su compañía, son los estados financieros que deberíamos de tener en las manos todo el tiempo de una manera veraz y oportuna. Entonces, el problema es que si los tienes en la mano, tienes dos cosas que revisarle a esos estados financieros. Y esa es una tarea que les voy a dejar desde este momento. Hay dos cosas que revisar a los estados financieros cuando los tengas en la mano. La primera, cuidado. ¿Se acuerdan que les platicaba que hay una norma de información financiera, hay un principio de contabilidad que decía la independencia o la identidad que tiene la empresa es independiente a la identidad o a la personalidad de sus socios? Entonces, nunca debe haber revueltos en los estados financieros cosas personales, gastos personales, ventas personales, dinero personal. No debería de mezclarse el dinero personal de los socios en el dinero de la compañía o en el patrimonio de la compañía. Es bien importante porque en el momento que alguien nos diga si está revuelto, entonces los estados financieros, cuidado, los estados financieros están contaminados. Si los estados financieros sirven para concluir cosas, para juzgar cosas, cómo le va a la compañía, y están contaminados con información que no debe estar ahí porque no es información de la empresa, es información personal del socio, entonces como están contaminados no sirven. Así de sencillo. No sirven, están contaminados, hay que agarrar esos estados financieros y tirarlos a la basura. Así de sencillo. Porque lo peor es que los tomes, intentes hacer un juicio o intentes hacer una conclusión y te equivoques. Y tomes juicios o tomes conclusiones o tomes decisiones equivocadas porque los números están equivocados. Es muy peligroso tomar decisiones con estados financieros contaminados por cosas personales, primero. Segunda, hay muchos, y yo sé que muchos de ustedes no lo hacen, la mayoría de ustedes seguramente no lo hacen, pero hay estados financieros que tienen trucos para mostrar cosas que le quieren mostrar a alguien. Listo, si le quieres meter trucos a los estados financieros, yo te voy a juzgar. Usted puede hacer lo que usted quiera con los estados financieros para quien quiera. El problema es para ti. Tú cuando tienes tus estados financieros para ti, pues no deberías de tener estados financieros contaminados con trucos. Así como le pones trucos, así quítale los trucos y entonces agárralos y ponte a juzgarlos. Porque si te dicen, señor, esos estados financieros que tiene en la mano traen trucos, pues no los puedes usar porque están contaminados. Esos trucos seguramente son para algo, no quiero decir para qué, pero seguramente son para que alguien que los esté leyendo, pues seguramente vea otra cosa. Pero tú los necesitas para juzgarte tú, a tu compañía en este caso, porque eres el piloto, eres el director de la empresa. Entonces lo único que tienes que hacer es o les quitas los trucos y les quitas la contaminación de cosas personales y ahora sí los usas o los tiras a la basura y mejor ni los toques. Porque van a estar completamente, ya no van a ser veraces y como no son veraces te van a llevar a concluir cosas equivocadas que te van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Cuidado, es una cosa bien delicada los estados financieros, por eso les pongo aquí. Es muy importante la calidad de la información presentada. Que la calidad sea 100% fidedigna para el director, ¿ok? Si por alguna razón necesitas estados financieros diferentes, con trucos o con contaminación para quien tú quieras, ese es otro tema, ¿eh? Ese es otro tema. Si tú tienes una persona que te ayuda a elaborar los estados financieros, a ponérteles trucos, si tiene la capacidad para ponerles trucos, tiene la capacidad para quitárselos. Entonces, ok, ponle los trucos que le tengas que poner, pero a mí, el director y el piloto de la empresa, quítamele los trucos y quítamele los movimientos personales. Quítame los movimientos personales, la basura en este caso de información, quítamela y entrégamelos limpios, veraces y oportunos, que eso es lo más importante. Esa es la definición tradicional que los aprendemos en la escuela. Los estados financieros deben ser veraces y oportunos. ¿Qué tiene que ver con oportuno? Oportuno quiere decir, no los necesito hace 3 meses, hace 3 meses ya pasó. ¿Usted cree que al piloto del coche le interesa saber cuánta gasolina tenía hace 3 vueltas? ¿O a qué velocidad venía en la carrera anterior? No le importa, lo que quiere saber es qué velocidad lleva en este momento, qué gasolina lleva en este momento, qué vibraciones y qué presión de llantas trae en este momento. No quiere la presión de llantas de hace 30 minutos, quiere la presión de la llanta en este momento. Entonces usted necesita la información financiera ahorita, al corte de hoy. Es más, si se puede en tiempo real, mejor. Información que le pueda decir ventas, costos, entradas de operación, saldos, pasivos, activos, hoy, para poder tomar decisiones. Un estado financiero que tiene 1 mes de antigüedad, 3 meses de antigüedad, no sirve. No sirve para lo que fueron hechos, que es para tomar decisiones, para juzgarse y tomar decisiones, porque la operación sigue trabajando en este instante, y en este instante no tienes tablero. Muy bien.
Ahora vamos a pasar un poquito más, a meternos un poquito más a fondo con el tema de análisis. Para entrar un poquito más en el tema de análisis, que a lo mejor es lo que hacemos la gente un poquito más avanzada, cuando tenemos estados financieros en la mano, se los voy a poner en un ejemplo, para que no nos vayamos y sea esto tan académico. En un ejemplo les voy a decir, ¿qué es lo que hacemos las personas que hacemos análisis de los estados financieros? Además de ver todos esos indicadores que ya platicamos, todos los indicadores de ventas, saldos, costos y pasivos. Vean, hay una persona, en este caso es un ejemplo, que tiene 4 negocios. Este es un ejemplo, Tiene 4 negocios. En un negocio vende 10,000 pesos, en otro negocio vende 50,000, en otro negocio tiene utilidad neta, ¿se acuerdan de la utilidad neta? En otro negocio tiene una utilidad neta de 50,000 pesos. Y en otro negocio tiene una utilidad neta mensual de 500,000 pesos. La pregunta de esta persona es, ¿cuál de estos 4 negocios es mi mejor negocio? Yo quiero saber, se supone que ustedes ya tomaron una capacitación de estados financieros, ya deberían de saber cuál de estos 4 negocios es el mejor negocio. Entonces muchos de ustedes a lo mejor van a pensar, híjole, pues a lo mejor el que tiene ventas, pues no necesariamente todas esas ventas son utilidades porque todavía le falta el costo, ¿no? Bueno, a lo mejor se van a quedar con la opción C y D, cualquiera de estas dos. Obviamente uno genera 50,000 pesos de utilidades y otro genera 500,000. Entonces lo más lógico pensar es, pues el que tiene 500,000, que es el que genera más utilidades netas, libres, ya listos, libres de todo, porque la utilidad neta ya es libre de todo, pues es el mejor negocio. Pero ¿qué tal que le digo? Que aquí la respuesta correcta es tiempo. Me falta información, me falta saber cuánto le invertí a este negocio para entonces generar 500,000. Imagínense que yo le digo que a esa empresa de utilidades netas de 50,000, yo le tuve que invertir 500,000 pesos. Y a la empresa D, que es la empresa que genera utilidades netas de 500,000, yo le tuve que invertir 5 millones de dólares. Automáticamente va a cambiar en su mente el juicio que estaba haciendo. Esto que está tratando usted de hacer en su mente, de a ver, si a uno le invertí 500,000 y le gano 50,000 en utilidades netas cada mes, al otro le invertí 5 millones de dólares y me genera utilidades netas de 500,000, entonces lo que está tratando de hacer en su mente se llama una razón financiera. Esa razón financiera que usted está tratando de hacer se llama rentabilidad. Es decir, ¿cuál es la relación que existe entre la ganancia y la inversión? En porcentaje. Así es decir, que es un poco lo mismo cuando vas al banco. En el banco dejas un dinero, que en este caso el banco le llama capital, dejas una lana y te genera un interés, un porcentaje de interés. Es una cosa prácticamente similar. Tú llegas a tu negocio, inviertes una cantidad de dinero y entonces te genera una utilidad. Esa relación que existe entre la utilidad y la inversión se llama rentabilidad. Y eso es lo que todo mundo estamos tratando de medir todo el tiempo en las compañías. Es uno de los indicadores financieros más importantes que tenemos que medir en nuestra compañía. Y si se fijan, necesitamos 2 datos, no nada más uno. Estos 2 datos vienen de 2 estados financieros diferentes. Un dato es la utilidad neta, que viene del estado de resultados, y el otro dato es el capital contable, que es la inversión que tienen los inversionistas, en este caso, en nuestra compañía, o los derechos que tienen nuestros inversionistas en la compañía, para poder saber de la utilidad que están generando en relación con su inversión. ¿Qué porcentaje están generando? ¿Por mes o por año? Entonces, esa relación que existe se llama razón financiera y es lo que nosotros llevamos como un análisis más profundo o más adelantado, más ventajoso que podemos hacer con los estados financieros. Ya empezamos a combinar 2 datos. Este en particular que les estoy poniendo es el que a mí me resulta más importante. Se llama rentabilidad sobre la inversión. Aquí es donde nos damos cuenta si una empresa es negocio o no es negocio. ¿Por qué? Porque andamos buscando ciertos porcentajes de rentabilidad. Andamos buscando esta relación que existe entre la utilidad y el capital contable. Ahora, son 2 datos. Norberto, quiero mejorar mi rentabilidad, Norberto. Perfecto, tienes dos formas o tienes 2 caminos. Subir la rentabilidad por medio de la utilidad neta o bajarle al capital contable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo le bajamos al capital contable? Ya es donde empiezas a tomar decisiones. ¿Cómo hago para que el capital contable sea menor y la utilidad sea mayor? Adentro del capital contable hay cosas y la generación de utilidad neta también hay cosas. La generación de la utilidad neta viene de las ventas y de los costos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y dónde le vas a mover? A las ventas o a los costos. Y ahí es donde empiezas a jugar y ahí es donde empieza a ser útil y práctico un estado financiero. Cuando llegas a generar muchas razones financieras que te van a decir
por dónde es donde está bien la compañía, like, como dicen por ahí, qué es lo que sí está haciendo bien financieramente la compañía y qué lo que no le está yendo tan bien financieramente a la compañía, para decirte dónde y por dónde y tomar mejores decisiones. Este, que es el de la rentabilidad, es uno, pero hay muchos. A mí me gusta que hagan muchas razones financieras. ¿Cuáles? Obviamente la rentabilidad sobre la inversión. A mí me gusta mucho la prueba del ácido, los días de supervivencia, que son combinaciones entre un montón de cosas. Por ejemplo, los días de supervivencia, la cantidad de saldo que tienes en relación con las salidas de operación. Tus salidas de operación normalmente son estables y tienes un saldo en las cuentas bancarias. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre el saldo y las salidas de operación? Para ver más o menos, si no tuvieras entradas de operación, ese saldo en tu flujo de dinero, ¿para cuánto tiempo te sirve? Para mantener cuánto tiempo de operación tu compañía. Ahí es donde calculamos los días de supervivencia y es una razón financiera, igual que la prueba del ácido, igual que la rentabilidad, igual que el punto de equilibrio, por ejemplo, cuánto tengo que vender con estos costos, cuánto tengo que vender para no ganar ni perder. Una utilidad de operación, 0. Con estos costos, ¿cuánto tengo que hacer las ventas? Entonces, esa relación que existe entre costos y ventas para llegar a una utilidad 0 es una razón financiera. Esto realmente es lo que es más avanzado en términos de análisis financiero y tendríamos que hacerlo cada vez que te entreguen estados financieros. Cada vez que te entreguen un estado financiero, como ya platicábamos, tienes que revisar que no tenga trucos y que tenga calidad la información y luego empezar a hacer estas combinaciones que te van a dar todavía más información de lo que está pasando financieramente con tu compañía. Yo les puse estas, pero hay muchas más, muchas más que inclusive hasta tú puedes crear, tú mismo te puedes crear tus propias razones financieras y tus propias combinaciones que te digan cierto indicador para poder tomar decisiones y mejorar tu compañía. Entonces ustedes vayan creando las que ustedes quieran, yo les dejo estas como sugerencia. Ahora, análisis 2, ya tenemos un análisis o ya tenemos una herramienta que se llaman razones financieras y combinaciones. Bueno, ¿qué otra herramienta existe, Norberto, para poder juzgar o analizar mis resultados? Miren, ¿qué les gusta ver más? ¿O qué les gustaría ver en su escritorio o en una presentación? Los números así. Este es un flujo de dinero. Este es un estado de resultados. O así. Este también es un estado de resultados. Este también es un estado de resultados. Este es parte del flujo de dinero. ¿Cómo les gusta ver más sus números? Esta es una razón financiera, que es la relación que existe entre la utilidad bruta o el margen bruto entre las ventas en porcentaje y graficado. ¿Cómo te gustaría ver las razones financieras? ¿En un Excel o en una gráfica? Entonces la conclusión creo que está muy sencilla. La información financiera, todos los estados financieros y todas las razones financieras, desde mi punto de vista, deben ser gráficos. No hay manera de que alguien potencialmente puede hacer un análisis con sábanas de números en Excel o sábanas de números en un papel. Es imposible hacer un buen análisis, un buen juicio de los picos hacia abajo o los picos hacia arriba que está haciendo un indicador financiero si no los graficas. Entonces, la gran conclusión de un análisis avanzado, un análisis verdaderamente avanzado financiero del desempeño de tu empresa es gráfico. Simplemente es gráfico. Obviamente con todas las precauciones que ya platicamos de la calidad de la información. El resultado es, al final la conclusión es, todos los análisis financieros deben de ser gráficos, como este tablero. ¿Ya vieron este tablero? Este tablero es el que usan en las competencias del video que les platicaba al principio. Es un tablero que usan para saber cuáles son los indicadores. Pero todo esto viene de un montón de toneladas, de terabytes de información que al final no tienen mucho sentido hasta que no los graficas. ¿Ok? Muy bien. Y al final, ya para concluir, tenemos muchas herramientas de apoyo. Ojo, la gran herramienta de apoyo que tenemos es un software. Al final no tenemos otra opción más que llevar todos los registros en alguna parte, nada más que hay de softwares a softwares. Por ejemplo, estos son softwares diseñados en los 80s y estos son los softwares que se acaban de diseñar prácticamente modernos, ¿no? Softwares que ya están en línea, softwares que no se tienen que instalar en una computadora, que te dicen en tiempo real las ventas, las cuentas por cobrar, la determinación del IVA, los saldos en los bancos en tiempo real. Todo lo que está pasando en tu compañía en línea en tiempo real, a medida que tu gente está trabajando y registrando, en ese momento los tableros y los gráficos se están actualizando. Ese tipo de softwares, esos son los softwares que a mí me gustan porque son los que nos ayudan, además de operar,
Además de que te ayudan a emitir la factura y el complemento electrónico de pagos y las entradas de almacén y las existencias de almacén, no nomás te ayudan a registrar, te ayudan a concluir, te ayudan a juzgar qué es lo que está pasando con tu compañía en tiempo real. Y son prácticamente los ERPs. Los ERPs que prácticamente hay en el mercado son los softwares que integran un montón de cosas al mismo tiempo, desde cosas muy administrativas hasta cosas muy contables y muy financieras, todo pasando por las cuestiones de ventas y pasando por las cuestiones de almacenes, todo integrado en línea en un solo software que provee información en tiempo real de lo que está pasando con tu compañía. Esos son los softwares modernos de hoy. A mí en particular me gusta este. Este es el que me gusta a mí porque obviamente fue el que ayudé a diseñar y soy de la misma compañía, y aquí es donde toca hacer la publicidad. Este software es el que a mí me gusta. Se llama Contralor.mx. Contralor.mx es un ERP que integra un montón de cosas para que tu operación, la parte administrativa, la parte contable, la parte operativa, pueda ser integrada en línea y que puedas estar viendo información en tableros y en gráficos en tiempo real. Ese es el que a mí me gusta porque es el que yo uso, ¿no? Si al final esto ya es la gran conclusión. Para mí, si yo pudiera concluir algo de todo lo que les acabo de platicar, es una sola cosa. La gran conclusión de todo esto es, como piloto de tu compañía, como piloto de tu empresa, tú debes de tener la información en tus manos. Cuidado con la calidad de la información. Tú debes de tener tu información veraz y en tiempo real para ti. Para ti como director, para ti como CEO, para ti como gerente general, debes de tener esta información como el tablero del coche todo el tiempo para que provoque un buen juicio y una buena conclusión de la situación de la empresa y además mejores tu compañía. Eso es lo que básicamente provoca un buen estado financiero veraz y oportuno. Si tú tienes una información financiera y fiscal, porque también la información fiscal se puede generar muy rápido y veraz y oportuna. Entonces, si tienes esta información financiera y fiscal veraz y en tiempo real en tus manos, puedes provocar muy buenos desempeños como director y te pueden provocar muy buenos desempeños en tu compañía. Esa es la gran conclusión de todo lo que les acabo de platicar. Por ahí es por donde deberíamos de empezar. Y sin más que platicarles, yo los invito a que sigan hasta la fe. Me imagino que muchos de ustedes ya están poniendo preguntas. Ya yo mismo se las he estado respondiendo aquí en el chat. Entonces yo voy a seguir en contacto con ustedes. Ustedes sigan poniendo sus preguntas y sus comentarios aquí en el chat. Y si esto se acaba y ya no pueden poner nada en el chat, aquí les dejo mis datos donde me pueden encontrar. Mi nombre es Norberto González, mi correo electrónico es ngonzalez@contraloría.mx y mi teléfono también se los dejo aquí en pantalla para que me manden un WhatsApp. En el caso de que ya no alcancen a poner su pregunta por aquí o tengan alguna duda, me pueden mandar un WhatsApp y por ahí podemos seguir platicando. Muchísimas gracias. Es para mí un gran placer y un honor que me hayan invitado a esta nueva emisión 2020 con la nueva normalidad de la Expo Pyme. Me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y yo sigo en contacto con ustedes. Sigan reportándose ahí por el chat y sigan reportándose conmigo a través de mis contactos. Muchísimas gracias y buen día. Gracias, Norberto, por haber compartido con nosotros el análisis práctico de los estados financieros. Agradecemos también a todos ustedes su participación. Esperamos que la información compartida el día de hoy haya sido de valor para ustedes y sus empresas. Seguimos trabajando para hacer la mejor experiencia. Les agradecemos tomarse unos breves minutos al finalizar el día para contestar una breve encuesta. Sin más por el momento, nos despedimos invitándolos a seguir explorando el programa de conferencias para que nos acompañen las actividades a lo largo de la Expo. Que tengan todos ustedes un buen día. Gracias.